¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre tratando de acercar la realidad para poder debatirla de manera medular en esta nuestra cuarta temporada. Seguimos adelante hoy con una temática necesaria para poder debatirla como siempre hacemos sin medias tintas. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien. Pensando mientras ibas hablando. Por el contexto, sí, no solamente nacional, sino el contexto que se da, ¿no? Sí, como siempre Medio Oriente. Sin dudas, y pensando cómo en media hora vamos a poder abordar este tema, ¿no? Que viene de cientos, miles de años. Sí, la invitada de hoy nos va a ayudar un poquito. Exactamente, ¿no? Vamos a esperar que ella seguramente nos explique un poco mejor qué está sucediendo. Y vamos a hablar y a profundizar sobre el conflicto de Medio Oriente entre la Palestina ocupada e Israel. Si te parece lo presentamos y ya después le damos paso a quien nos va a ayudar un montón. Dale, vamos con el tema del día. El recrudecimiento de las hostilidades entre Israel y la Palestina ocupada ha impulsado nuevamente una serie de debates en donde la hegemonía discursiva y mediática por parte de un sector se impone por sobre un legítimo reclamo territorial que lleva décadas de opresión y apartheid. La Biblia, la lengua hebrea que sigue latiendo en las Sagradas Escrituras, ha sido secularizada con fines militaristas y sojuzgada para la ocupación y la conquista de un territorio y de un pueblo para una limpieza étnica en Palestina. Esto es lo que sostiene la investigadora y filóloga argentina Silvana Rabinovich. Por ello, es imperiosa la necesidad de explorar el mito creado de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, para de esa manera poder comprender y analizar una coyuntura político-religiosa que sigue cobrándose vidas civiles, en especial de mujeres y niños. Hoy en Catalejo, el uso bíblico para justificar el genocidio palestino. Bueno, tiene que ver con esto que se está viviendo en la actualidad, digamos, con una belicosidad muy grande, pero que no cesa, ¿no? Que no cesa, que tiene que ver con la violencia y no va a cesar, digamos, cuando hay una ocupación, ¿no? En tiempo real, hay una colonización en tiempo real, aquello que por ahí nos empujan a tener que descubrirlo en escritos o en libros o en la historia, se vive en tiempo real en la Palestina ocupada. Lo que está claro, ¿no? Que es un escenario de violencia, ¿no? Que se suscita hace muchísimos años. Sin duda, ahora exacerbado. Por eso le hemos convocado a Silvana Rabinovich. Me dice, preséntame como investigadora de la UNAM, está en México, le agradecemos, pero es rosarina, licenciada en Filosofía aquí de la Universidad Nacional de Rosario, anduvo por todos lados. Filóloga. Y nos va a ayudar a esto, a ver cómo podemos explicar, digamos, un poquito a aquel que está o aquella que está detrás de cámara y que nos va a ver y escuchar también, esta cuestión desde la teología o desde lo bíblico, ¿no? Qué difícil. Silvana, bienvenida y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación y me da gusto siempre estar, aunque sea de corazón, en Rosario un rato. Sin duda, esto nos permite lamento mucho la situación que nos convoca. Sí, que nos convoca, sin duda. Esperemos que la próxima sea para algo un poquito más alegre y más grato, sin duda. Bueno, autora de muchos libros, Silvana, ¿no? O de tres por lo menos importantes sobre esta temática, este conflicto que hay. ¿Cómo podemos analizarlo, digamos, desde lo teológico? Vos hacés una mirada muy importante de eso, una mirada muy importante desde lo bíblico, ¿no? Para entender donde hay un territorio con dos pueblos que la verdad le cuesta hermanarse y que se disputan o dicen ser los dueños de la misma, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar corrigiendo algo que acaban de decir. Esa es la idea. Que yo entiendo desde dónde lo dicen porque se repite y se repite, pero no es verdad, que es como que hay quienes dicen, tiene 2000 años el conflicto, y claro. A mí me gusta el conflicto, pero digamos, tiene 2000 años, y no tiene 2000 años, tiene la edad del colonialismo europeo, claro, que claro. Llega a través del pacto Sykes-Picot en el 1916, se reparten, sobre todo Francia e Inglaterra, bueno, el Reino Unido, en Medio Oriente. Por eso vieron que las fronteras son como hechas con escuadra y regla, Totalmente. No son fronteras naturales. Claro. Entonces, bueno, en 1917 el mandato británico, a través de Lord Balfour, hace una declaración que concede en una tierra que no es de ellos, en la que se armaron ser un mandato, esta tierra
Palestina a los judíos que eran, que venían, siempre hubo brotes de antisemitismo en Europa de distintas características. Hannah Arendt lo trabaja muy bien, yo no voy a meterme en eso. Una cosa es el religioso, otra el nacional, lo ha habido, por supuesto, pero bueno, este hogar nacional que venía con la condición de no interferir con la vida de quienes ya estaban viviendo en el lugar, ¿cierto? Que en su mayoría eran musulmanes, los palestinos me refiero, había una minoría judía y una cristiana. Y bueno, eso es una cosa, como el colonialismo entra en esta escena, produciendo lo que nosotros hoy vemos ya como algo que a mí me entristece terriblemente, me acongoja, mejor dicho, que es que se ha soltado la última amarra apocalíptica. Sí, sin duda. Estuvo siempre sobre un barril de pólvora. El hecho de que en el subsuelo de las mezquitas y de la mezquita de Al-Aqsa, que es la más importante, se encuentren los restos del templo de Salomón, de Herodes, mejor dicho, fue el segundo. Digamos, era siempre un barril de pólvora. El movimiento sionista, que surge a finales del siglo XIX, como un movimiento nacional más europeo, que vislumbra varias posibilidades, pero elige Palestina como lugar de destino y de renacimiento del pueblo judío, de reingreso del pueblo judío a la historia, claro, ¿no? Porque vivían alojados como comunidades en distintas naciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este movimiento que tiene estas características muy similares a las de los movimientos europeos, pone el foco ahí, y si bien al principio no tenía un especial sesgo religioso, sí lo ve como un elemento importante para reclamar la tierra. El movimiento sionista no fue siempre lo que hoy entendemos como sionismo. Ahí hay un libro que yo quiero mostrar aquí que se llama, perdón, está lleno de papelitos. Se llama Una tierra por dos pueblos, y es de un filósofo, Martin Buber. Este libro yo tuve así el privilegio de traducirlo entre el 2006 y el 2009 se publicó, y allí Buber se documenta, el profesor Paul Méndez Flor, documenta cómo desde el año 1918 hasta 1965, que murió Buber, dentro del movimiento sionista, iba advirtiendo que todo esto podía pasar. Claro, desencadenarse esto. Claro, o sea, yo tendría que haber empezado aclarando mi lugar de enunciación. O sea, yo hablo como judía, nunca dejaré de hablar como judía. Yo llegué a México como maestra de Biblia hebrea y estudié formalmente en la escuela Bialik, y estudié amorosamente con mi abuelo todas las tardes, la Biblia hebrea, de una manera muy lúdica. Entonces, justamente eso era lo que a mí me ha inquietado siempre, y vengo hace años, sobre todo después que traduje ese libro. Me di cuenta que ya no tenía sentido esto que nos imponen normalmente, de que los trapos sucios se lavan en casa, sino que había que tomar una posición como la que hacía Buber, ¿no? Claro. Porque no está movida por ningún tipo de interés oscuro, sino todo lo contrario. Y cuando no basta decir no en mi nombre, hay que decir no, esto no se hace. Y esto no se hace por estas razones, y no hay derecho a usar el texto bíblico para perpetrar aquello que el texto justamente indica no hacer o lo limita, porque es verdad que hay como dos corrientes en la Biblia, está la monárquica y está la profética. Entonces los profetas siempre están recordando al rey que no es soberano, que no es la autoridad suprema, que está Dios por sobre él, ¿no? Entonces, desde el socialismo utópico que Buber planteó con mucha lucidez, y que mostró que el socialismo utópico era más realizable que el real, ¿no? Claro. Sí, lo dijo en los años 50 incluso. Entonces él iba advirtiendo constantemente cómo se estaba pervirtiendo la necesidad de salir de Europa. Estaba clara,
Ahora, había una posibilidad de llegar en un tipo de colonización concentrada y no la colonización expansiva, que expulsa a los habitantes que están viviendo en el lugar, cultivando la tierra y amándola durante generaciones también, claro. Y que los recibieron bien, además, ¿no? Claro. Hay mucho documento sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, el componente nacional Juega un papel preponderante. empezó Claro. a enturbiarlo todo. Yo Claro. no sé si debo parar para que ustedes pregunten. No, si fuese por nosotros te dejaríamos hablar la media hora, ¿no? Pero pensaba mientras vos ibas hablando, y aparte me pareció interesante que vos te presentes desde qué lugar, ¿no? Haces la investigación, ¿no? Digo, ¿te has encontrado, después de haber presentado tus libros, de tus investigaciones, en alguna manera, digamos, no digo perseguida, pero sí criticada desde lo que es los judíos, digamos, porque desde lo que sucede, ¿no? Y existe un cerco mediático muy grande, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Uno hace un planteo. Es una hegemonía discursiva, exacto, ¿no? Claro. Cuando uno contextualiza, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en Palestina, siempre es el ataque, ¿no? Antisionista, ¿no? Que ya sabemos la persecución que ha sufrido el pueblo judío, eso no lo podemos dejar de lado, por supuesto. Sí, o antisemitismo o estás a favor de los terroristas, como que no puedes salir de esa encerrona, ¿no? Exacto, ¿te ha pasado también como investigadora? Sí, porque cuando sos judío te dicen que sos un caso de autoodio, ¿no? Te dicen que sos antisemita, ¿no? Bueno, claro. Estamos en las mismas. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre, y justamente porque, bueno, como les decía, en la Biblia está la fuente monárquica, que realmente tiene todas las instrucciones para la guerra, y eso que hace que algunos digan que es un arma de destrucción masiva, la Biblia, como cualquier otro libro, diría yo, y el profeta, que es el que le recuerda la justicia social, la justicia moral, en fin, y que hay un poder por sobre todos nosotros, ¿no? Que no es humano y que entonces nadie se lo puede arrogar. Claro. Pero entonces, los profetas, yo lo que digo, que su crítica la ejercían desde la lealtad, desde la fidelidad. Claro. O sea, una cosa es la fidelidad y otra cosa es la complicidad. Entonces, yo no soy cómplice, yo no repito los boletines que la embajada va distribuyendo para solapar las trapacerías, pero ya no, los crímenes de un gobierno que tiene convencida y atemorizada a la población, porque hay que poder convencer a una población que construir un muro solamente encierra al otro y no lo encierra a uno mismo, ¿sí? El miedo produce monstruos y el miedo paraliza, y entonces este gobierno, que ya es el más inmoral de todos, pero no quiere decir que hubo otros que fueron muchísimo morales, porque en la época de gobiernos del laborismo también siguió habiendo asentamientos ilegales, ¿verdad? Claro. Asentamientos ilegales militarizados, porque no solamente que se asientan las colonias, sino que aparte te militarizan para que vos no puedas accionar, digamos, ¿no? Esto es la perversión pura, exacto. ¿No? Yo quiero hacer una aclaración, un paréntesis importantísimo. Sí. O sea, la congoja es muy grande. Yo quiero mucho a gente de un lado y del otro. Claro. Hay gente que convive en la misma tierra, palestinos del 48, que le dicen, con israelíes. Yo tengo familia muy querida. Claro. Puedo dar nombres propios de gente que me duele, pero hay algo que hay que poder ver, y es que tuvo una situación apretando cada vez más Gaza, que tendría que tener hoy en día 250.000 habitantes, tiene más de 2 millones. Que son refugiados múltiples, porque no son gente que llegó por primera vez refugiado a Gaza, vienen refugiándose a Jordania y por Septiembre Negro se van al Líbano y por Sabra y Shatila se van a Siria y por la guerra de Siria caen bueno, que a Siria no fueron de Líbano a Gaza, y entonces, bueno, se vive en un hacinamiento, en unas condiciones que yo los invito a ver una película de 2016 de Oxfam que se llama Patient Gaza, ¿no? Como si fuera Gaza paciente, paciente de espera, pero paciente también de medicina, porque documenta los casos de diálisis, cómo fueron subiendo por la contaminación del agua. Claro. Bueno, y la cuestión del muro, ¿no? Hablamos del muro de Cisjordania, que mide el doble del perímetro que tiene que cubrir, porque va encerrando pozos de agua, y volviendo invivible, ¿sí? La vida cotidiana, y el de Gaza, que llegaron a decir, no sé si ustedes escucharon en 2017, que
medía decenas de metros hacia abajo de la tierra, porque es también subterráneo. Y fíjense cómo con una topadora bastante precaria y antigua lograron tirar, ¿no? Exactamente. Entonces, hay algo ahí que es profundamente perverso, pero yo lo que quiero contarles a ustedes es que yo vengo estudiando, así como aprendí el hebreo desde los 6 años, el árabe lo vengo estudiando desde 2015, y cuando fui el año pasado a España a estudiar, me encontré con la lengua judeo-árabe y me encontré con la versión judeo-árabe de la Biblia, que es la que existe todavía en ediciones yemenitas. Y la Biblia, la Torá, está escrita en hebreo, o sea, es trilingüe la versión, hebreo, arameo y judeo-árabe. Judeo-árabe quiere decir que está escrita en árabe con letras hebreas. Y el tetragrama, o sea, el nombre de Dios, que mi abuelo le decía a mi amigo Jehová y algunos le dicen Yahvé, se llama Allah. Y los judíos pueden leer que Dios se llama Allah. Y los judíos leen en judeo-árabe que Moisés se llama Rasul Allah, el enviado de Dios. Y leen también la palabra ijtihad, cuya raíz es jihad, ¿sí? Y no la leen como terrorismo, sino con el sentido religioso. Las religiones se entienden. Los fanatismos que están penetrados por intereses de la industria bélica y coloniales, bueno, son los que perpetran este tipo de situaciones en las que hay muchísima gente sufriendo en este momento, y es la primera vez que yo veo, porque reviso las estadísticas de OCHA, que los números de un lado entre israelíes y palestinos muertos se parecen mucho. Claro, claro, sí, eso llama la atención, sin duda. Hacemos el corte, ¿te parece? Y seguimos charlando con Silvana Rabinovich. Da para largo la temática, sí. Vamos a tener que hacer algunos capítulos. Vamos al cortecito y ya regresamos. Dale, vamos. Muy bien, estamos de regreso charlando con Silvana Rabinovich, interesantísimo, ¿no? La verdad que habría que tener de estas investigaciones, de estos relatos como el de Silvana, como si fuese una cuestión también de materia de estudio, ¿no? Sí. Se habla tanto sin saber, se toma una posición muchas veces de hipocresía o de miedo, ¿no? De no saber cómo reaccionar o cómo opinar, y lo que es cierto es que hay una hegemonía, una palabra dominante por sobre el resto. Parece que en Gaza no sucede nada, o peor aún, se naturaliza, ¿no? El genocidio en Gaza. Pensaba, acorde a lo que vos decías, y le pregunto a Silvana, ¿cómo ha logrado entrar en la fibra, ¿no?, de aquellas personas que habitan Israel y también, ¿no?, sectores que conviven con palestinos, la no profética, digamos, esa religión no profética? O sea, la publicidad ha sido, bueno, se ha hecho un programa sistemático de publicidad, sí, imagino, porque se lo ven la mayoría de las personas, eso. Sí, claro. Yo lo que creo es que justamente, digamos, en la Biblia lo que el judío usa la cabeza cubierta porque tiene que recordar en todo momento que hay un poder arriba de él, que él no es el non plus ultra, ¿sí? Entonces todos esos que entran con el solideo tejido y un arma, y están haciendo lo que están haciendo ahora, porque digamos, las cámaras del mundo están mirando el sur de Israel, pero ustedes, o sea, a mí me resulta dolorosísimo saber lo que están pasando en este momento los beduinos que se encuentran, claro, en el Valle del Jordán. Claro, sí. Completamente sitiados, claro. No reciben agua, no tienen derecho a salir a buscar servicios de salud, no tienen electricidad. O sea, ayer me escribe un amigo beduino del Negev, o sea, de adentro del territorio israelí, diciéndome que él vive en una aldea no reconocida, porque hay pocas aldeas, o sea, los beduinos le dieron esta posibilidad. O se sedentarizan, dejan de ser, ¿no? Claro. Se sedentarizan en ciudades, o si no, van a vivir en aldeas no reconocidas. Esto quiere decir sin agua, sin electricidad, y sobre todo sin ese domo de hierro que los protege, parece, porque así son las fantasías de la industria bélica, ¿no? Que lo único que hace es facturar. Ellos no están protegidos por esto, entonces ellos están más expuestos por los cohetes que vienen de Gaza que
los israelíes. Y bueno, esta persona me contaba, ¿no? Todas las pérdidas también. Y bueno, volviendo a esto, entonces, desde el punto de vista religioso es insostenible esta actitud prepotente y asesina. Están en este momento haciendo cosas de cosacos, ¿sí? Pero no en este momento solamente. Cuando me refiero a cosas de cosacos, me refiero a aquello de lo que huyeron mis 4 abuelos, ¿me entiendes? Que es haber entrado en las poblaciones y quemado, ¿sí? Casas, amedrentado a las personas, constantemente violentado. Bueno, eso está pasando también y las cámaras no están registrando eso. Yo los invito a que miren en Twitter, bueno, ya no es más Twitter X, una cuenta que se llama Mistaklim. Ellos es un grupo que, Mistaklim quiere decir miramos a la ocupación a los ojos. Ellos salían a las marchas de los sábados. Ustedes saben que hasta ahora había marchas todos los sábados, porque, digamos, para reclamarle al gobierno por una democracia que, bueno, ellos decían, y yo coincido solamente con ellos, no hay democracia con ocupación. Claro, Es sin duda. incompatible creer que vos vivís en libertad mientras tenés encerrados 2 millones de un lado claro. Totalmente. Tal cual. Bueno, entonces esta gente va documentando también estas cosas. Yo los invito a mirar también eso. Esta gente va tratando de concientizar a los israelíes diciendo: no nos están protegiendo, o sea, el gobierno que nos vendió que éramos invencibles, que nuestro ejército, el más moral del mundo, y toda la propaganda no nos está defendiendo. O sea, hay algo claro: los servicios secretos de Israel no podían no saber que se estaba armando este momento. El tema también, digamos, para volver un poquito a la Biblia, que no, que es por lo que me invitaron a hablar, claramente. No, pero claro, es muy amplio todo, sí. Sí, no, pero el tema con la Biblia, o sea, tiene que ver con que hay un uso abusivo del texto como título de propiedad de la tierra, cuando el mismo texto en el Deuteronomio dice que la tierra no nos pertenece. Claro. Y ahí quiero traer algo. Nosotros aquí en México, en la UNAM, tradujimos un poema del poeta palestino Mahmoud Darwish que se llama El discurso del indio, que escribió en 1992 para el 5º centenario de la conquista de América, y que bueno, lo tradujimos primero del árabe al castellano y después a varias lenguas originarias de aquí de México, pero después también lo llevamos a la UNR y se tradujo ahí al comi al quechua. Ustedes pueden encontrar ese libro que se llama El discurso del indio, un poema y sus retornos, que salió en la UNR. Ahí él traza en un poema magnífico todo el recorrido del colonialismo, ¿no? Desde 1492 hasta la larga cola que trae 1948, porque tampoco se puede decir que esto empieza en 1948. Lógico. Esto empieza, como decía, esta etapa del odio y del colonialismo empieza ya abiertamente en 1917, a partir de la Declaración Balfour. Historiadores como Ilan Pappé, yo los recomiendo muchísimo de leer. Y hay un historiador muy querido. Yo conozco gente a la que amo profundamente en Israel, a pesar de que, o sea, me quedaron muy pocos desde que escribí mis libros. Imagino. He perdido a uno de los seres de mi sangre, que no me quiere ni hablar por esto. Claro. Porque confunde fidelidad con complicidad. Pero este amigo, Amnon Ras Krakowski, que es un historiador, y lo conocemos todos como Nono, hace más de 10 años estábamos sentados y en un café y le dije: ¿pero y qué solución le ves a esto? Me dijo: ¿qué futuro le ves? Me dijo: el apocalipsis. Claro. Nono escribió muchísimo sobre esto, mostrando cómo, bueno, no tenemos ahora el tercer templo, pero tenemos la central nuclear de Dimona, decía él. El trato con el sitio militar y de fabricación de armas nucleares es igual a la Sancta Sanctorum y a toda la parafernalia o sea, eso es teología política, claro, nacional, colonial, belicista hasta el tuétano, ¿no? Y bueno, hablando ayer, me estoy comunicando con su mujer sobre todo, y bueno, ya está, ya ahora sí, soltó. Empezó esto,
no sé si recuerdan, pero ahí por cuando era la fiesta de la Pascua Judía de Pesaj, empezaron a llamar abiertamente a hacer sacrificios de corderos, ¿no? Que era una práctica antigua, pero no se hace normalmente en el Monte, lo que le llaman ellos, y que es la explanada de las mezquitas. Eso es una provocación. Claro. Poner un azúcar, o sea, esto empieza cuando termina la fiesta de Sukkot, que es una fiesta en la cual durante una semana los judíos tenemos que vivir bajo una cabaña, bajo unas hojas así, casi a la intemperie, para recordar nuestra fragilidad al haber salido de Egipto, el paso por el desierto, esa situación de fragilidad que vive el humano al estar a la intemperie. Bueno, después de esa lección, así como los judíos tienen la fiesta de Sukkot, algo parecido hace el Ramadán para los musulmanes, porque pasan hambre para después agradecer la posibilidad de comer, ¿no? Siempre estos ejercicios de humildad que se hacen. Claro. Y bueno, o sea, parece que no se aprendió nunca, porque el Estado Nacional y todo ese discurso colonial es absolutamente antitético con esta otra enseñanza de los profetas. Y saber también que la Biblia, que es de la que se canonizó, es la versión del reino de Judá, ¿no? O sea, ni David ni Salomón eran reyes así impresionantes, ni Jerusalén era lo que lo muestran los arqueólogos, ¿no es cierto? Ni Jerusalén era lo que hoy en día se pretende y se quiere hacer de ella. Y todo esto era evitable. Todo esto era evitable y Martin Buber lo dijo de manera muy clara. Si ustedes me dan la posibilidad, yo les leo una partecita de algo que escribió Martin Buber, pero yo quisiera decir también que así como son 50 años de la guerra de Yom Kippur, que se ha repetido, también son 70 años de la masacre de Kibia. Lo que quiero decir es que el terrorismo no está de un solo lado. Israel para surgió con actos terroristas. Claro. Menachem Begin fue un terrorista. Cometió, la masacre de Deir Yassin. Isaac Shamir, cualquiera de los políticos Sharon, ¿no? Cometieron actos en su juventud muy semejantes a lo que estamos viendo ahora. Lo que dice, por ejemplo, Haggai Matar, hay otro medio que les recomiendo mucho revisar, que se escribe más 972, porque 972 es la característica telefónica de Israel. Son críticos. Haggai Matar, que es el director de 972, dice, lo que estamos viviendo hoy nosotros aterrados es lo que en Gaza se vive todos los días. Claro. Sí. Entonces, cerramos con esto de Buber, si te parece, ¿no? Dale, que está bueno que puedas compartirnos, Silvana. Perfecto, listo, les leo entonces. Dice en el año del 26 de julio de 1946, después de la... escribe lo siguiente: no enseñamos a las generaciones que aquí crecen a distinguir entre una lección verdadera de la historia y una moraleja vacía que se vale injustamente de la historia. Resulta una teoría vana pensar que un pueblo puede resurgir por medio de actos violentos. Lo ocurrido va a tener sus secuelas, sea lo que sea. Tenemos el deber del arrepentimiento y de cambiar nuestro camino antes de que caiga sobre nosotros una catástrofe mayor. Es nuestra obligación elevar la ley de la vida sagrada e inquebrantable, que el pueblo en tanto pueblo la proteja de los estafadores. Es tarde para palabras vanas, no es tarde para los hechos. Se escribía en el 46, pero en octubre del 48 escribió: ya basta, pongamos fin a las palabras vanas. La verdad es que nosotros empezamos con el ataque, entre comillas, por las vías de la paz, cuando comenzamos a infiltrarnos en el país. Lo iniciamos porque estábamos forzados a hacerlo, para darle nuevamente a nuestro pueblo una vida independiente, provechosa, una vida merecida. Y como esto no podía lograrse a largo plazo, excepto por un acuerdo con el otro pueblo, todo dependía de nuestra capacidad de mostrarle al otro pueblo, claro, no con palabras, sino con hechos, que a fin de cuentas nuestro ataque no era tal, esto es, desarrollando con él ese mismo sentimiento de comunidad de intereses. A partir de hechos y no de eslóganes vacíos, todo aquel que sabe qué es responsabilidad, que revise con el poder de su conciencia qué hicimos y qué no hicimos. Bueno, dicho más que a tiempo, realmente impresionante, ¿no? Es necesario un despertar de conciencia. Sin duda. Si no, no hay forma de
Y seguiremos insistiendo. Silvana, no tenemos más tiempo, pero sí queremos comprometerte para poder seguir. Sí, lo vamos a tener que seguir porque realmente es muy interesante. También aparte, no es sencillo es poder explicar todo esto, ¿no? No es sencillo. En un solo tomo. En un solo tomo y aparte capítulo. Que sea entendible para todos y todas. Así que te agradecemos mucho por el tiempo y por tu dedicación. No, gracias a ustedes. Me gustaría terminar con algo de Kafka, que dijo que hay muchísima esperanza, no para nosotros. Eso no quiere decir que no hay esperanza, quiere decir que tenemos mucha tarea para las generaciones que vienen. Que así sea. Silvana, muchas gracias. Un beso grande. Silvana Rabinovich estuvo con nosotros desde México, tratando de analizar un poquito y ponernos un poquito más de claridad a lo triste que se vive en Medio Oriente. Sin dudas, a seguir pensando ahora después de este interesante programa. Sin duda. Fabián Arias, estuvo también Hernán Cabrera, Levo Feli en Televisión Regional. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos con entonces. Más que te dejo. Chao, gracias. Chau, chau.